Hola, muy buenos días a todos. Dios me los bendiga. Franklin aquí otra vez con ustedes y estamos continuando con nuestro devocional diario. Hoy estamos leyendo en el libro de Juan capítulo 7. Ayer leímos Juan 6, que fue un capítulo muy interesante. Hoy estamos en el 7. Entonces, como siempre, vamos a empezar. Pero antes de empezar, ya saben lo que vamos a hacer. Vamos a orar y vamos a invitar a la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que viene y ministra su preciosa palabra. Ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro y oremos. Amado Padre, gracias te damos por este día tan lindo y tan maravilloso, Señor. Yo te pido en este momento, Señor, que la palabra que salga de mi boca sea palabra que viene de lo alto, sabiduría de lo alto, Señor. Que tú por medio de esta lectura, tú contestes oraciones, peticiones, personas que están buscando de ti, que están buscando tu dirección, que están buscando tu voluntad. Que en este momento tú tomes esta palabra y la personalices para cada corazón precioso que está inclinando su oído a tu voz. Te lo pido, lo recibo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, como les dije, hoy estamos leyendo en Juan capítulo 7. Entonces, sin más, empecemos. Juan capítulo 7 dice la preciosa palabra de Dios. Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas, y sus hermanos le dijeron: «Sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo». Pues ni siquiera a sus hermanos creían en él. Esto es muy interesante lo que estamos leyendo aquí. No voy a agregar más de lo que dice la palabra, pero casi parece aquí que hay intenciones nefastas, porque vean cómo Jesús contesta. Dice: «Este no es el mejor momento para que yo vaya», respondió Jesús, «pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo». O sea, no ha llegado mi temporada, no ha llegado mi tiempo, lo que está diciendo. Entonces, y cuando digo nefasto, me refiero que obviamente dice la palabra que obviamente ni sus mismos hermanos creían en él. Pero le dicen: «Ve para allá para que te hagas, para que muestres tu verdad, tu revelación», casi como burlándose de él, ¿no? Y luego dice Jesús: «No es el mejor momento para que yo vaya». ¿Por qué? Porque versículo 1 dice lo que Jesús hizo. Recorrió la región de Galilea, quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. O sea, Jesús había huido de Judea, porque los judíos querían matarlo. Sus hermanos le dicen: «Sal de aquí, vete a Judea». O sea, ¿a qué me refiero cuando parece algo nefasto? Como que sus mismos hermanos querían exponerlo a la muerte. Porque Jesús dice: «No es mi tiempo, no ha llegado mi temporada, no es bueno que yo vaya para allá a ese lugar en este momento». Entonces es muy interesante como, otra vez, yo no estoy diciendo que eso era lo que ellos tenían en su corazón, pero casi da a entender que querían ponerlo en una situación de peligro, porque ni ellos mismos querían en él. Aquí dice la palabra, pero le están diciendo: «Vete a Judea para manifestarte, para dar tu revelación, tu gran cosa que el Señor te ha revelado», burlándose, pero al mismo tiempo exponiéndolo, diciéndole que se vaya a un lugar donde iba a ser expuesto a la muerte, básicamente. Bueno, el mundo no puede odiarlos a ustedes, dice Jesús, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Esto no ha cambiado, mi amada familia. Como creyentes nosotros, la gente a veces nos ve y somos para ellos un insulto, somos para ellos una ofensa. Te digo por qué, porque somos un desafío. Nosotros, al ser creyentes, enfrentamos su doctrina, la doctrina del mundo, la doctrina del humanismo, de la compasión desviada. Entonces, cuando ven a nosotros con una Biblia o saben que somos creyentes, a menudo se ofenden. Se insultan, se ofenden, mala gana, mala cara. ¿Por qué? Porque saben que Jesús los corrige. Y si Jesús los corrige, Jesús está en nosotros, nos ven a nosotros somos representantes de Jesús, porque Jesús está en nosotros. Gloria a Dios, es una bendición ser rechazado por el mundo. Pero déjate digo algo, si somos creyentes y siempre tenemos la aprobación del mundo, cuidado, mucho cuidado. Como creyentes bíblicos, como creyentes que creemos en Jesús y lo que Jesús enseña y hace y dijo, nosotros nunca vamos a caerle bien al mundo. Pero si el mundo, somos creyentes y el mundo nos adora, si el mundo nos ama y porque no los ofendemos,
Tengamos cuidado, familia. Tengamos cuidado. Versículo 8. Jesús hablando con sus hermanos. Vayan ustedes, no iré al festival porque todavía no ha llegado mi momento. Te dije, no ha llegado mi momento. Después de decir estas cosas, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. El festival, por cierto, era el festival que era como una memoria, un recordatorio de que Dios el Padre estuvo con sus padres 40 años en el desierto. Era una fiesta que duraba como unos 8 días, donde estaban haciendo en memoria aquel milagro, aquella protección, donde Dios protegió al pueblo de Israel por 40 años en Egipto. Se lo estoy en el desierto. Se lo estoy resumiendo. Hay más ahí, pero se estoy resumiéndoselos a ustedes de una forma muy breve. Y los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban, es un buen hombre, mientras que otros decían, no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Déjate digo algo, hay un paralelismo aquí porque yo personalmente he podido observar. Lamentablemente, así como pasa con esta gente que no se atreve a decir algo bueno por temor, pasa hoy en día. Hay un día gente que son creyentes que yo he conocido en el trabajo, en otras áreas, que me han dicho literalmente, no digas que soy creyente porque la gente me empieza a ofender. Por temor de lo que diga la gente, no quieren decir que la gente sepa que son creyentes. Entonces, ¿qué hacen? Se alinean al mundo, al pensamiento mundano, a las actitudes mundanas. Cuando critican a los cristianos, se alinean con eso. No creas que Jesús no observa eso, que Jesús no está poniendo atención. Él todo lo conoce. Entonces, nosotros como creyentes, déjate digo algo, mi querida familia. Habrá momentos donde a nosotros nos va a preguntar si eres cristiano, y habrá momentos con el simple hecho de decir que somos creyentes, cristianos, nos van a lanzar críticas, insultos, ofensas, bofetadas espirituales, como quien dice, ¿no? O sea, pero nos van a atacar, nos van a perseguir. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Y la esencia del cristiano bíblico representa todo lo que el mundo no es. No solamente lo representa, desafía al mundo, enfrenta, choca con el pensamiento mundano. Entonces, por eso es que cuando nosotros como creyentes hay que gozarnos cuando el mundo se enoje con nosotros, porque quiere decir que Jesús está en nosotros y no el mundo. Ay, es maravilloso. Claro, nadie se va a gozar, qué bueno que me están ofendiendo. No. Hay momentos donde duele. Va a doler porque viene de familia a veces. Pero hay que tener por gozo cuando somos rechazados por el nombre de Jesús, porque quiere decir que estamos siendo discípulos de corazón, discípulos bíblicos de nuestro amado, precioso Señor y Salvador Jesús. Bueno, versículo 13. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo y se preguntaban, ¿cómo es que éste sabe tanto sin haber estudiado? Déjate digo algo. La revelación de la palabra basta. Mira, no todos son llamados al instituto bíblico. Unos sí, otros no. Pero si tú, en tu caso, si tú no tienes una preparación académica, si tú no has estudiado en algún instituto, nunca permitas que esto te impida. Dios no se impresiona porque tienes un grado en la pared, tienes un certificado de que tiene una maestría de tal y tal. La información no hace nada, la transformación es lo que importa. Puedes ir a la clase, no hay nada mal con el colegio bíblico, yo he ido, yo he atendido, me fascina, no hay nada mal con eso, pero no dejes que lo que no has hecho se imponga a lo que el Señor quiere que hagas. Son dos cosas muy distintas. El Señor te usa
tal y como eres, tal y como estás, tal y con lo que tienes. Y déjate digo algo, el mismo Jesús nos dijo, cuando venga el Espíritu Santo, que ya ha venido y ya está en nosotros, Él te enseñará todas las cosas, no solamente todas las cosas, te enseñará todas las cosas, te enseñará las cosas venideras, es decir, el futuro, y traerá a memoria aquellas cosas que el Señor Jesús te ha enseñado. Entonces, 3 cosas, te enseñará todas las cosas. Es decir, ¿a qué me refiero? Bueno, no está aquí en este versículo, pero no voy a expandir aquí, pero 3 cosas te va a enseñar. Todas las cosas te va a enseñar el Espíritu Santo. Te va a enseñar todas las cosas venideras, el futuro. Y 3, todas las cosas del pasado. Es decir, te va a traer a memoria todas aquellas cosas que el Señor Jesús te ha enseñado. Lo que tú has aprendido por medio de estas lecturas, de los servicios en los domingos, en los miércoles, en tu devocional. Cualquier cosa que tú has aprendido, el Espíritu Santo te traerá a memoria esas cosas en el momento oportuno. ¿No te pasa que a veces estás compartiendo con algún hermano o una hermana o estás ministrándole a una persona que no es creyente y de repente se te vienen cosas, like, wow, cosas que ni siquiera has pensado, están saliendo? El Espíritu Santo te trae a memoria todas aquellas cosas que el Señor Jesús te ha enseñado. O como me lo dijo una hermana reciente, tenemos todos un banco espiritual. Mientras tú sigas depositando en ese banco espiritual, le estás dando más dinero, como quien dice, más fondos al Espíritu Santo, más leña de dónde sacar, básicamente. Mientras más sigas alimentando tu banco espiritual, el Espíritu Santo tendrá más fondos de que sacar. ¿Me explico? Me gustó como lo dijo la hermana y por eso estoy usando esto como un ejemplo, porque ella me lo compartió hace unos cuantos días. Bueno, así que les dijo Jesús, versículo 16. Así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honra a quien lo envió, habla con verdad, no con mentiras. Moisés le dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. O sea, básicamente estaba refiriéndose a Jesús aquí que el mandamiento dice no matarás, los 10 mandamientos no matarás. Mas estos judíos estaban tratando de matarlo. Entonces estaban violando la ley de Moisés. Es por eso que aquí Jesús dice, Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme, están tratando de violarla. Estás endemoniado, respondió la multitud. ¿Quién trata de matarte? Jesús contestó, yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron. O sea, el día de descanso, el día del sábado, cuando se supone que no se debe trabajar. Yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron. Pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas, mucho antes de la ley de Moisés. Pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Vean esto, la contradicción aquí, que estos mismos judíos en su religiosidad se entorpecen y se tropiezan. Sí, se entorpecen y se tropiezan. Según la ley de Moisés, no pueden trabajar el séptimo día, el día de descanso, no se puede trabajar. Pero al niño hay que circuncidarlo el séptimo día, día número 8. Entonces ellos, para no violar la ley de Moisés, violan la ley de Moisés. ¿Me explico? Para no violar la ley de Moisés, es decir, se tiene que circuncidar al niño a los 8 días, violan la ley de Moisés, porque trabajan al séptimo día. Entonces, ellos mismos se entorpecen en su propia religiosidad, se tropiezan. ¿No pasa lo mismo con religiosos hoy en día que condenan a todo el mundo? Se condenan al incrédulo, no sé tú, pero hay mucho creyente religioso que olvídate que hablen con la gente incrédula. Olvídate que vayan a fiestas de familia porque son mundanos, estos toman, yo me aparto de esta gente. Es una religiosidad y una hipocresía, la verdad. Una palabra fuerte, lo entiendo, pero la verdad.
La palabra no nos dice apártate de ellos, más bien ve, sé la luz del mundo, la sal de la tierra. Pero lo que pasa es que a nosotros, por la medida que se nos ha enseñado, muchos han aprendido de una forma muy lamentable, que desde el púlpito se las ha enseñado, no aquí en esta iglesia, quiero aclarar, aquí no, aquí predicamos amor, ternura, gracia, amor y compasión de Dios. Pero lamentablemente hay ciertos púlpitos donde se enseña muy mal, se las pasa gritándole a la gente, condenándolos constantemente, criticándolos constantemente, ¡ay, que se vayan con el diablo! Y no sé qué. Ahí no hay amor. La regla de oro es amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios, ama a tu prójimo y ama como te amas a ti mismo. Estoy parafraseando. La regla de oro es el amor. Entonces, cuando alguien se le pasa diciendo todo este tipo de toda esta gritadería y ando aquí sudando y no sé, gritando, ¿qué estoy haciendo? ¿Acaso no estoy violando los principios bíblicos de que debo caminar en amor, compartir el amor, y más si eres uno que es llamado al ministerio quíntuple, como quien dice el ministerio de Efesios 4:11? Si eres llamado a ser un pastor, un maestro, un apóstol, sí, un apóstol, un profeta, o un maestro, profeta, un apóstol, o a un uno de esos se me olvida. el ministerio quíntuple. Entonces, evangelista, eso. Si eres llamado a uno de esos, yo diría que la exigencia es más grande para nosotros, porque nosotros, el Señor nos usa a un nivel donde más nos va a pedir, pero más cuenta nos va a pedir también, vamos a rendir. Entonces, tenemos que hablar con amor, enseñar con amor, predicar con amor, evangelizar con amor, no con crítica, no condenación, no con religiosidad, con amor. Esa es la palabra clave. La regla de oro es con amor. Bueno, un poco de desvío, pero otra vez, no me hagan tanta pregunta, por favor. No es cierto. Versículo 22. Pero ustedes también, Jesús hablando otra vez aquí, hablando con los fariseos, pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas mucho antes de la ley de Moisés. Pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de reposo? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Muy interesante, dice, hay mucho creyente y hay mucha gente que ha dicho esto. La palabra dice que no podemos juzgar. No, querido. La palabra no dice que no podemos juzgar. Dice que si vamos a juzgar, hay que juzgar correctamente. Es decir, juzgar bíblicamente, de acuerdo a la Biblia. No dice que no podemos juzgar. Yo como creyente, yo puedo ver algo que el mundo está haciendo, yo puedo juzgar desde un punto de vista bíblico, yo puedo juzgar. Incluso yo puedo juzgar otras situaciones donde hay pleitos o agresiones y roces entre cristianos. Podemos juzgar desde un punto de vista bíblico, no de la carne, para sentirme mal. No. Pero podemos juzgar para enderezar la situación si es que nosotros tenemos esa cabida, si es apropiado para nosotros. 25. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? La multitud. Pero ¿cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene. Esto es muy interesante. Cualquier lectura del Antiguo Testamento te dirá de dónde va a venir el Mesías. Pero esta gente estaba dando por hecho de que el Mesías nadie iba a saber de dónde venía. Escúchame claramente. Ellos se habían hecho el cuento, o a lo mejor se les había enseñado que cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde va a venir. Y como ellos se aferraban a esa creencia, de dónde surgió no se sabe. Puede que los fariseos enseñaron eso, puede que fue una idea que se introdujo
introdujo a la enseñanza no bíblica, pero se introdujo y ellos la creyeron sin tener fundamento. Y a base de esa creencia no creían en Jesús. Esa creencia era el fundamento de su rechazo de Jesús. Vean lo que dice otra vez. Pero ¿cómo podría hacerlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá. O sea, ¿cómo? ¿Del cielo? ¿Se va a aparecer? O sea, ¿qué están diciendo? Luego, y nadie sabrá de dónde proviene. Pero la Escritura, cuando tú lees a Isaías, cuando tú lees el Antiguo Testamento, no dice eso. No dice que nadie sabrá de dónde va a venir. Ellos habían inventado esa creencia y apoyándose en esa creencia rechazaban la palabra a Jesús. Lo mismo pasa con creyentes hoy en día. Y creyentes, estoy hablando de incrédulos también, pero creyentes. A veces se nos ha enseñado a nosotros cosas o hemos creído algo que posiblemente escuchamos algo que se nos ha dicho toda nuestra vida. Aquí te va un dicho, recién lo compartí. Dice la palabra, amado hermano, ayúdate y yo te ayudaré. Entonces, si yo no me ayudo, pues Dios no me va a ayudar. Y son creencias que nosotros hemos creído, que se nos han dicho por familia, papá, mamá, tío, tía, quién sé yo, abuelita. Son dichos que se han convertido en creencias religiosas. Y a base de ese dicho lo han hecho doctrina, y a base de eso critican o se apartan de la enseñanza sana, de la doctrina sana de la palabra de Dios. Lo mismo ha pasado hoy en día. Entonces, lo que estamos viendo aquí pasa con muchos creyentes hoy en día. Creyentes que lamentablemente no se han fundamentado en lo que es la palabra de Dios en su totalidad. Claro, la palabra nadie nunca la va a conocer es imposible conocerla en su totalidad, es decir. Pero estamos creciendo, madurando. El Señor nos muestra fe tras fe, vamos creciendo, vamos madurando. Pero hay gente, lamentablemente, creyentes que no crecen, no se han fundamentado en la palabra de Dios, no han tomado el tiempo de leerla, estudiarla. Leerla y estudiarla son dos cosas distintas, amados. Hacer tu devocional no es estudiar la palabra. Hacer tu devocional es tiempo con Dios para oír una palabra de Dios donde Él te va a guiar, te va a dirigir, vas a orar. Pero estudiarla es cuando quieres escudriñar. Señor, quiero saber más de ti, quiero conocer más de tu corazón. Si quieres conocer más del corazón de Dios, lee su palabra. ¿Quieres oír más la voz de Dios? Lee su palabra. ¿Quieres conocer más acerca de la voluntad de Dios para tu vida? Lee su palabra. Eso es todo. Bueno, mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó: es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen. Obviamente aquí refiriéndose al Padre, Dios el Padre. Pero yo sí lo conozco porque provengo de Él y Él me envió a ustedes. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, como siempre. Trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima, porque aún no había llegado su momento. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo, decían: ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? O sea, ya está haciendo señales milagrosas, ya están aquí diciendo, ya ha hecho muchas, ¿qué más quieres? Como quien dice. Cuando los fariseos se enteraron de que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias al templo para arrestar a Jesús. O sea, cuando vieron que la multitud se estaba golpeando y vieron que muchos estaban hablando abiertamente a favor de Jesús, ellos obviamente se alarmaron. ¿Por qué? Porque no, nosotros somos los líderes religiosos. Si hay alguien aquí que es autoridad, que es influencers de hoy en día, de aquel entonces, influenciadores de aquel entonces, somos nosotros, los fariseos. Los que no somos como aquel que anda ahí humillado, que nosotros diezmamos de lo que recibimos, que nosotros no matamos, no fornicamos. O sea, como aquel fariseo que andaba orando por su grandeza, por sus buenas obras, ¿no? Esta es la gente. Se alarmaron porque estaban viendo que mucha gente empezaba a hablar públicamente, abiertamente, de una manera favorable de Jesús. Cuando los fariseos se enteraron de que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús les dijo: voy a estar con ustedes solo un poco más tiempo, luego volveré al que me envió. No lo pudieron arrestar, los envió a arrestarles y Jesús dijo: bueno, calma, tranquilo, llegará tu día cuando vas a poder arrestarme, pero hoy no es tu día, así es que tranquilo. Básicamente lo que está diciendo de Jesús. Ustedes me buscarán,
pero no me encontrarán. No pueden ir a donde yo voy. Desconcertados por estas palabras, los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez éste les enseña a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice, me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy? El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Esto es maravilloso, esto es muy lindo. Todo el que tiene sed puede venir a mí. ¿Sed de qué? Sed de creer, sed de conocer más de Jesús. Puede venir a mí, puede venir a mí. Sí, es increíble lo que Jesús está hablando aquí no solamente a creyentes, a incrédulos, gente que ha oído de Él, pero no ha creído en Él. Hoy en día, a mucha gente hoy en día, la mayoría del mundo, yo diría, bueno, aclaro, la mayoría de los Estados Unidos y de nuestros países en América Latina han oído de Jesús, pero no han creído en Jesús. Han hecho como muchos gentiles en aquel entonces en Roma hacían, han colocado a Jesús como otro Dios, como uno de tantos dioses. Entonces no han creído en Jesús como el Dios, el único y verdadero Dios, sino que lo han puesto como el Dios desconocido, ¿no? Cuando andaba Pablo en Roma, lo han colocado en la fila de los otros dioses, básicamente. Bueno, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. No un río de agua viva, ríos de agua viva. O sea, ríos de agua viva. Donde quiera que tú vayas va a brotar ríos de agua viva. La luz del mundo, la sal de la tierra. La gente verá que tú eres diferente, amada hermana. La gente verá que tú no eres un cualquier hermano. Va a ver que Jesús está en ti. Van a ver más a Jesús en ti y menos de ti. Gloria a Dios por esto. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu Santo, el cual se le daría a todo el que creyere en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron, seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías, pero otros expresaban, no puede ser, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David, en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Aún entre ellos había confusión. Uno decía que viene de Belén, Judea, Galilea. Aún había confusión de ellos. No se habían percatado de que Jesús no fue criado donde nació. Entonces, dieron por hecho que él nació donde fue criado. No investigaron, no indagaron un poco más. Es lo que nosotros debemos hacer, amados. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios, cuando escuchamos algo que no cuadra, que no suena, hay que investigar, hay que indagar, no hay que reaccionar. A veces podemos hacer esto. Escuchamos alguna enseñanza, escuchamos alguna verdad y nos suena de acuerdo al consejo total de Dios, pero ¿acaso nosotros somos diligentes como para indagar, como para investigar? A veces no lo hacemos. Yo he aprendido a siempre hacerlo. No antes lo hacía, pero el Señor me ha enseñado a empezar a hacer esto. Entonces, hay que indagar, hay que investigar, hay que estudiar un poco cuando escuchamos algo que no cuadra con nuestra teología, con nuestro entendimiento de la palabra, porque porque no es que la palabra está equivocada, es que nuestro entendimiento no está completo, nunca va a estar completo. Vamos a ser perfectos cuando Jesús baje o cuando nosotros subamos para que nos vayamos con él. Bueno, versículo 44. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar con él como él, contestaron los guardias. Los mismos guardias que fueron enviados a arrestarlo estaban haciendo increyentes. ¿También ustedes se han dejado engañar? Se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley.
está bajo la maldición de Dios. Vean cómo hablan de los que están creyendo en Jesús. Es una multitud tonta, una multitud ignorante de la ley. Y están bajo la maldición de Dios. Imagínense. Qué arrogancia, qué hipocresía, la verdad, qué arrogancia. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse?, preguntó. ¿También tú eres de Galilea?, contestaron ellos. Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Otra vez, ni esta misma gente, estudiosos, académicos, preparados, se percataba de lo que había pasado con Jesús. Habían indagado, investigado. Pura emoción. Y cuando una persona ve su posición de poder, de autoridad, de influencia, cuando la ve amenazada, va a reaccionar como tal para defender su posición. Bueno, amada familia, espero que esta palabra te haya bendecido como a mí siempre me bendice. Espero que el Señor, en lo que va avanzando la semana, que el Señor te hable, que el Espíritu Santo traiga a memoria las palabras que el Señor nos ha compartido esta mañana. Dios te bendiga y te invito a que te unas con nosotros otra vez mañana a la misma hora, a las 10 de la mañana, en donde otro siervo o sierva estará compartiendo la preciosa, hermosa palabra de Dios. Dios te bendiga.